Los conocimientos financieros, y no me quiero echar tampoco yo piedras en mi propio tejado, pero los conocimientos financieros son relativamente sencillos. Lo importante es tener la base científica y la mente ordenada para saber aplicarlos. Y sin más, porque yo, como veis, puedo tender a hacer aquí un manual de no sé qué, pero seguro que saldría un manual de algo. Quiero que Rodrigo Lama, lo tengo aquí a mi derecha, nos dé un poquito su punto de vista de ingeniero que ha estudiado un máster en finanzas, máster de Corporate Finance. Bueno, pues, qué decir, la verdad, yo diría que cuando intenté entrar en este máster, le pregunté a José María si estaba planteado de manera general, puesto que muchos másteres por ahí están planteados para banca más que otra cosa. Y la verdad es que no, que en el caso del máster en finanzas corporativas del IED se tocan muchísimos palos. Está muy enfocado a ver, sobre todo para gente como yo o perfiles técnicos, está muy bien enfocado porque, por ejemplo, nos se ven cosas como project financing, LBOs y demás, y es que son cosas que los perfiles técnicos acaban siendo pues muy atractivos. Así que mi experiencia ha sido muy buena, José María, la verdad. Pero no sé. Curricularmente, si quieres, yo creo que muchos de los Sí. Yo creo que muchos de los candidatos siempre nos preguntan, ¿no? Pero, y con esto después, ¿cómo? Porque yo al final soy ingeniero, no sé, y yo con esto ya entro dentro de un sector más financiero, o no, me tengo que quedar llevando los números, pero llevando los números a lo mejor en una ingeniería, Sí. o no, puedo tener acceso al mundo financiero, no sé, que nos cuentes un poco tu A ver, experiencia. como tocamos un amplio espectro de cosas y de temas, yo creo que sí. O sea, un perfil técnico yo creo que siempre está bien visto por la perspectiva que se puede dar, como habéis comentado antes, respecto a otros tipos de perfiles y porque siempre está bien tener gente con distintas perspectivas para abordar un problema. Entonces, por supuesto, o sea, por ejemplo, tengo un compañero mío, también ingeniero industrial, que ha querido entrar en M&A o en Mergers and Acquisitions, para que no lo sepa. Y bueno, desde luego está generando interés. O sea, son perfiles que también se desean en ese tipo de ámbitos que no son tan técnicos, porque al final puede haber algún tipo de valoración adicional sobre una operación, sobre todo si son de amplia envergadura y tal. Y vamos, yo no veo que los perfiles técnicos tengan alguna desventaja por ejemplo, en sectores que no tengan una necesidad técnica pura, como sea modelizar o hacer algún tipo de estructuración de datos, lo que sea. O sea, estamos siempre cotizados en todos los ámbitos del mundo financiero. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo, como además queremos que vaya un poco ágil, porque yo sé que tú además has traído a varios de tus alumnos y antiguos alumnos, ¿no? Si quieres, Luis Fernando, preséntate tú y nos introduces un poco pues tu experiencia, los directores, ¿no? Que para los que están oyéndonos tanto presencial como en online, los directores en IEB muchas veces son el canal de comunicación entre el alumno y el mundo profesional, ¿no? Son muchas veces los que reciben pues la demanda a la hora de entrar de un alumno que no sabe muy bien a qué dedicarse, pues sois al final mucho orientadores profesionales, ¿no? Aunque tengamos después a nuestro departamento de orientación profesional, ¿no? Que busca pues prácticas en algún caso, ubicación o colocación profesional en otros, ¿no? Pero vosotros muchas veces os encontráis perfiles de un estilo, ¿no? Por eso cuando os planteábamos esta sesión teníais clarísimo, ¿no? Decíais, sí, yo tengo dos que son así, ¿no? Pues el que nos contéis un poco lo que os encontráis en vuestros máster, ¿no? Y un poco cuál es la salida definitiva curricular profesional a la que acceden vuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos de IED. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, la verdad que una cosa que estaba pensando mientras escuchaba a José María hablarnos de su punto de vista, enfoque y su experiencia, era una conversación que yo de forma casi recurrente tengo tanto con los candidatos para hacer el máster en Bolsa y Mercados Financieros como en tutorías que tengo a lo largo de todo el máster con muchos alumnos, ¿no?
Y siempre es un poco esa angustia cuando vas a tener una entrevista de trabajo, cuando de repente dices, pero yo algo para esto, en fin, este momento de duda y que, bueno, pues ejercemos un poco de confesores. Y yo siempre les digo, mírate a ti mismo y busca cuál es tu fortaleza. Evidentemente, la fortaleza de un ingeniero pues es la matemática. Lo bueno de la matemática, pues que es un pensamiento abstracto. Tengo que decir ya de paso que yo no soy ingeniero, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy de la competencia, pero curiosamente, y sí me gustaría contaros mi experiencia profesional, fijaos, hace mucho tiempo, los bancos básicamente su fuente de ingresos era por las hipotecas, la venta cruzada. Ya sabéis que un banco vende de todo, absolutamente de todo, ¿no? Algunos hasta vajillas que tenían por ahí en la ventana de las sucursales, ¿no? Pero hubo un momento decisivo que coincide con el nacimiento, más que el nacimiento, el desarrollo de los fondos de inversión en España, en el que la banca se siente bastante angustiada. ¿Por qué? Porque pues, una parte importantísima de sus pasivos empieza a marcharse. Y evidentemente, pues el balance no es igual de elástico en el activo y en el pasivo. Un cliente de pasivo se me va mañana, pero yo no le puedo cancelar una hipoteca a 30 años mañana porque es que me quedo sin financiación. Entonces le surgió un problema realmente grave que tenían que resolver. La expectativa, el horizonte de rentabilidad que te daba un fondo de inversión era bestial, era súper atractiva. Había que inventarse algo para poder contrarrestar esa política perversa, ¿no? Y nos inventamos, toda la industria se inventó lo que eran y siguen siendo los productos estructurados. Producto estructurado, a diferencia de un producto tradicional, es que en lugar de ofrecerte una rentabilidad al inicio de la operación, te ofrece una rentabilidad condicionada, es decir, al final del periodo de operación. Eso sí, son productos con un envoltorio muy sencillo, imposición a plazo fijo a 3 años, cosas de estas, pero básicamente la rentabilidad no la conoces hasta el final y normalmente viene condicionada a que se hayan producido uno o varios hitos. Por ejemplo, pues si ahora mismo imaginaos que las tasas de tipo de interés en el mercado tradicional estuviesen al 2%, pero usted me invierte en este producto durante 3 años y durante esos 3 años el IBEX 35 no ha bajado de 7.000 ni ha subido de 9.000, pues en lugar del 2% le ofrezco un 4%. Bien, esa estructura que era muy sencilla, aparentemente, en el fondo lo que escondía debajo era una estructura de derivados exóticos, derivados de segunda o tercera generación, que hacían que el diseño, la estructuración de ese producto fuese bastante compleja y requiriese conocimientos técnicos bastante elevados, ¿no? Bien, en aquel momento es prácticamente cuando se empiezan a crear las mesas de quant y las mesas de estructuración de productos. Yo diría que el 90% o eran matemáticos o eran ingenieros, ¿no? Con el paso del tiempo, y como anécdota os puedo decir que yo era subdirector general de un banco español y le propuse al consejero delegado pues incorporar a un matemático o un ingeniero o un estadístico, en el caso de Antonio, que ahora os va a hablar, a las mesas. Básicamente porque estaban apareciendo los derivados de crédito. Aquello me parecía un tema bastante complejo y quería tener músculo de análisis dentro de todas las mesas operativas, ¿no? Yo me acuerdo, y yo no sé si Antonio fue uno de los que sufrieron, porque yo entrevisté a Antonio cuando le fichamos para trabajar con Banesto. Pues no sé si le dije esto, pero es una cosa que he repetido muchas veces. Yo quiero un matemático para que evite que me engañe, para que me diga esto vale 4. Y si alguien me dice que es 5, no, esto vale 4. Pero realmente lo que me hace ganar dinero no es saber que vale 4. ¿Vale? Saber que vale 4 impide que me engañen y me pone donde estoy. Lo que me hace ganar dinero es decidir si una vez que sé que vale 4, lo compro o lo vendo. Es decir, tanto en el máster como en nuestro trabajo, necesitamos un sesgo de gestión que posiblemente es lo que nos diferencia del programa de CFA. Esa última A, que es el Chartered Financial Analyst, pues nosotros analizamos y además tenemos que gestionar, con lo cual no es suficiente con saber lo que vale algo, sino también proyectar cuál puede ser su valor futuro. Volviendo un poco a estas tutorías que tengo con alumnos y tal, yo siempre les digo, oye, mirad cuál es vuestra fortaleza, ¿de acuerdo? Y apoyaros en ella. Y ojo, que no es estar en ese territorio cómodo, acomodativo. No. Es sencillamente porque en una entrevista de trabajo, en cualquier circunstancia de estar, lo que nos van a pedir es conocimiento, es transmitir confianza, es transmitir seguridad. Y realmente
apoyados en esa palanca fuerte nuestra, es donde mejor y más fácil nos va a ser mostrar esa confianza y esa seguridad, ¿no? A partir de ahí, yo siempre le digo, mira, yo no sé si es más conveniente el máster que dirige fantásticamente José María o el mío, pero es muy importante que vosotros, los que me estáis viendo, penséis, ¿y a mí qué me gustaría hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me atrae? Evidentemente, tú tienes que hacer un máster porque te gusta hacer el máster, porque te gusta la materia del máster. El tema de empleabilidad evidentemente está ahí, es muy importante para todos nosotros, ¿no? Pero vamos a tratar de trabajar en algo que nos gusta, ¿eh? Entonces, si nos apoyamos en nuestra palanca, en nuestra fortaleza, yo tengo media fortaleza, seguramente vosotros tendréis 2 fortalezas, ¿no? Que otra fortaleza puede ser la empatía, puede ser el hablar con la gente, acercarse a la gente, independientemente de que sea o no ingeniero. Si encima eres ingeniero y además empatizas con la gente, es que eres bueno, un diamante en bruto, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre os recomiendo, oye, tratad de ser felices trabajando. Entonces, vais a trabajar en algo que es vuestra fortaleza y encima con el sesgo que queréis. Así que, bueno, yo puedo decir muy poquito, salvo pasar la palabra a Antonio, que va a contar su experiencia. Antonio, pues estuvo trabajando conmigo en Banesto. Después de Banesto, pues fue a BBVA. De BBVA me parece que recuerda que fue a la oficina económica de Moncloa, del gobierno. Después se fue a Standard & Poor's, un cargo directivo en Standard & Poor's, la agencia de rating. A Moody's, muy importante, y ahora está trabajando en Bruselas. Bueno, él nos va a explicar en el organismo de resolución bancaria, porque es un experto de los mejores que hay en España sobre el sector financiero. Así que, Antonio, bienvenido y estamos a tu disposición. Muchas gracias. Se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha. Yo te tengo aquí bajito para que no haya interferencia, pero se te escucha perfectamente, Perfecto, Antonio. Lo que voy a hacer va a ser bajar yo el micro para que se te oiga a ti y no a nosotros. Correcto. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando, por darme la palabra. Yo creo que mi relación con Luis Fernando no fue tan generosa como la que vais a poder tener todos vosotros, entre profesor y alumno. Luis Fernando puso los huevos encima de la mesa, nunca mejor dicho, y me contrató, pagó por mí, lo cual era una posición de riesgo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, agradecerle obviamente a aquel gesto que tuvo, porque iba más allá que simplemente coger a un alumno, era verdaderamente apostar, ¿no? Yo os diría, yo soy licenciado en estadística por la Carlos III y normalmente mis empleadores nunca se han enterado de que soy economista como primera licenciatura, porque todos me han contratado siempre como estadístico, ¿vale? Entonces yo creo que eso ya denota que al final los estudios técnicos te abren carrera, ¿no? Te abren camino. Yo sí os diría, sobre todo, que no tengáis miedo. Yo imagino que seguro que más de la mitad de los que estéis pensando en estudiar el máster es porque tenéis miedo. El mismo miedo que tenía yo cuando quise hacer una segunda licenciatura porque me sentía que no sabía de nada, ¿no? Efectivamente no sabéis de nada. Efectivamente tendréis mucho miedo, pero no preocuparos que os encontraréis con gente que no tendrá miedo. Yo recuerdo todavía mi primer empleador, ¿no? Fue en una consultora financiera y fue el que ahora es presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Esa fue la primera persona que me puso un contrato laboral. Y me dijo, dice, sé que no tienes ni idea de nada, pero creo que nos vendrá bien un estadístico. La segunda persona que me puso un contrato laboral delante fue Luis Fernando. No sabía que era economista, pero me dijo, dice, sé que no tienes ni idea de mercados, sé que nunca has estado en una tesorería, sé que no sabes lo que es un derivado de crédito, pero creo que nos vendrá bien un estadístico, ¿no? Entonces, al final, posteriormente, verdad que ha habido más personas que han confiado en mí, pero no tengáis miedo. No tengáis miedo porque al final lo que nos pasa muchas veces a los que hemos hecho estudios técnicos es que entramos en lo que yo llamo la parálisis del análisis. Es cuando tratas de analizar todo tan bien, que entras en parálisis y no tomas decisiones, ¿no? Entonces eso es algo que también tenéis que aprender a superar. Luego, han estado hablando de las fortalezas, debilidades, de conocerse a sí mismo, ¿no? Yo creo que lo más importante de la carrera profesional de toda persona es las personas que se va encontrando por el camino, ¿vale? Yo creo que serán precisamente vuestros compañeros de trabajo los buenos y los malos, ¿eh?
y vuestros jefes, los buenos y los malos, los que os enseñan un poco el camino. Porque al final, cuando intentamos proyectarnos nosotros mismos sobre el futuro, decimos, bueno, yo soy ingeniero, yo soy estadístico, yo soy matemático, creo que con esto y con esto y con esto puedo ir por este camino. Ya os digo que os equivocáis, que cualquier camino que vislumbréis o que tratéis de acercaros a él será otro distinto y precisamente será otro guiado por compañeros y profesionales que os hayan acompañado en vuestra carrera. Es decir, que hay también ser generosos con las personas que os rodean y vuestra carrera será generosa con vosotros. Y luego yo creo una última idea que quería daros, ser oportunistas, ¿vale? Yo creo que vuestra formación técnica es actualmente un tesoro en los tiempos actuales. El uso de la información, el manejo de información para entender y para analizar y para tomar decisiones, la capacidad técnica precisamente de racionalizar, ¿no? Es un tesoro que no todo el mundo que está en el mundo económico o financiero tiene. Al final, yo siempre digo que la racionalidad económica es extremadamente sencilla. De hecho, por su sencillez tiene tanto impacto, ¿vale? Cualquier otro tipo de racionalidad, la jurídica, la social, la antropológica o la política, son muchísimo más complejas que la racionalidad económica. Pero, sin embargo, la racionalidad económica, por su simpleza, tiene esa capacidad, ¿no?, de penetrar en la sociedad. Entonces, tratar de la racionalidad científica que tenéis, la racionalidad matemática, estadística, tratar de ponerla al servicio de la economía porque os dará rédito, ¿vale? Por último, yo quería terminar con una idea. Yo trabajo en el mecanismo de resolución bancaria, ¿no? Y ahí, pues, lo que hacemos es resolvemos bancos que no se pueden resolver, ¿vale? Es famosa la intervención del Banco Popular y actualmente, obviamente, con la crisis financiera y bancaria y económica que estamos viviendo, pues hay siempre bancos en el pipeline, ¿no?, para poder ser intervenido. La racionalidad económica para declarar la quiebra de un banco es extremadamente sencilla, ¿vale? Simplemente que los pasivos son mayores que los activos. La justificación técnica y el argumento solvente para justificar la quiebra de un banco no es tan sencillo. Y ahí necesitas algo más que economistas. Necesitas verdaderamente gente con capacidades técnicas, decía Luis Fernando, para valorar si es el momento de intervenir o no y cómo intervenir. Y ahora, no penséis tampoco, porque los que nos dedicamos a las finanzas o a la banca tenemos un punto de soberbia, no os olvidéis de lo importante que son otras disciplinas en cualquier decisión, ¿no? El análisis jurídico, político y social de lo que lleva a la quiebra de un banco, ¿no? El respeto a los principios del ordenamiento jurídico, de los derechos de propiedad, el respeto a los ciudadanos como garantes últimos de la economía de un país y de la estabilidad financiera, y la legitimidad que una institución puede tener para expropiar un banco, ¿no? Todo eso hace que verdaderamente el mecanismo decisor sea mucho más complejo. Pero vosotros, con vuestra capacidad técnica, yo creo que podéis poner mucho encima de la mesa, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo, confiar en vuestros empleadores y en vuestros compañeros, no entréis en la parálisis del análisis, ser oportunistas, daros cuenta también del valor que podéis aportar con vuestra formación técnica y luego no creceros en una soberbia de racionalidad económica financiera que parece que la ponemos en el medio de todo, ¿no? Daros cuenta de que al final necesitamos a otras muchas disciplinas alrededor nuestro, ¿no? Yo supongo que el máster estará muy orientado a la banca de inversión. Voy a lanzar mi speech publicitario. El sector público os necesita, ¿vale? Yo trabajo en una autoridad de resolución bancaria europea, dentro de la Comisión Europea, y yo creo que el sector público también necesita talento, ¿vale? Necesita talento financiero y talento económico. No todo termina con los bancos, la banca de inversión o las agencias de rating o la consultoría, ¿no? Además, también si creéis en los valores europeos, el Banco Central Europeo, el mecanismo de resolución, la Comisión Europea, juegan un papel decisivo en los mercados, ¿vale? Entonces, también aquí se necesitan perfiles técnicos con una pátina de economía y de finanzas, ¿vale? Y nada más. Perdón por el speech publicitario al final, pero creo que era importante también poner una semilla. Yo me he formado en el sector privado, pero creo que es bueno poner una semilla de
del papel también que juega el sector público y más el sector público europeo, ¿no? Que al final nos garantiza a todos seguridad jurídica y prosperidad y paz, que no es poco. ¿Vale? Muchas gracias. Tomás, amigo tuyo. De todos los me he traído a mi panda, con lo cual en ese caso tengo ventaja. Mira, quiero conceder la palabra a Rafael Suárez. Bueno, él es un ex alumno del máster en Bolsa y Mercados Financieros y ahora mismo pues, es responsable de análisis de Wealth Solutions. La verdad que lo que he elegido entre mi panda, afortunadamente tengo muchos amigos, pero he elegido 3 porque cada uno estaba en un campo radicalmente distinto al otro. Y yo creo que eso da una percepción un poco de abanico de la cantidad de sitios en los que podéis penetrar esos perfiles. Rafa, bienvenido. Pues muchas gracias, Fernando. Mi caso, como ya ha comentado Fernando, es muy diferente al de Antonio. Yo me dedico a la banca privada, realmente. Yo no soy ingeniero, ni soy informático, ni soy estadístico. Lo que sí que es verdad que cuando empecé a trabajar en el mundo financiero y además empecé a estudiar el máster, me di cuenta de que había un gap muy grande de perfiles entre economistas e informáticos e ingenieros. Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer yo para conseguir el trabajo que quiero mañana, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué es lo que no sabe la gente? Pues la gente no sabe programar, la gente con los números se suele llevar regular. También pensé, dije, hay certificaciones, tenemos el CFA, CAIA, EFPA. Dije, bueno, hay mucha gente con EFA, con EFPA. El CFA son 3 años, CAIA es 1 año. Dije, bueno, pues oye, en 1 año puedo tener el CAIA. Y al final decidí una serie de decisiones que, como bien decía Antonio, al final empiezas a tomar decisiones, pero realmente no sabes a dónde te van a llevar. Y efectivamente me han llevado a la banca privada, que realmente creo que no lo tenía en mente para nada, ¿eh? Y pues aprendí a programar, aprendí temas de inversiones alternativas, pasé por BBVA, por BNP Paribas, pasé por Accenture también, por consultoría, y al final acabé en Wealth Solutions, que es una empresa de banca privada que damos servicio a altos patrimonios, y entré de analista senior, pues analizando temas de private equity, hedge funds, fondos, o sea, completamente diferente. De hecho, nada de finanzas corporativas, no analizo compañías, pero sí que es verdad que el conocimiento técnico que yo he ganado al final fue por lo que me contrataron, porque claro, al final también hay muchos procesos que son manuales, muchos temas numéricos que no se suele controlar y sobre todo hay un problema muy grande y es un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque lo normal es que os sepas de los números, que tengas ese conocimiento de ingeniería, de informática o que tengas el conocimiento de mercado puro, ¿no? Entonces, explicarle a un cliente que no sabe de ninguna de las dos algo complejo es muy complicado y más si tú no controlas los dos mundos, ¿no? Entonces te cuento que una de mis funciones siempre ha sido hacer un poco de puente entre los equipos técnicos y los equipos más financieros, ¿no? Aparte de que yo controlo un poco los dos. Y creo que es una rama que está por explotar, que hay muy pocos perfiles así. Yo, de hecho, se lo contaba a Fernando el otro día, de que muchas veces cuando intento contratar un perfil un poquito más técnico es muy complicado, porque o son muy técnicos o son muy financieros, pero es muy complicado encontrar un mix de ambos. Entonces yo pues, se lo contaba a Fernando, o sea, animo a cualquiera que sea ingeniero o técnico, porque pienso de que son unos conocimientos muy valiosos en la industria y además, más ahora que está todo digitalizándose. Yo, por ejemplo, hice mi tesis en su día del máster de tema de RoboAdvisor, de cómo crear un RoboAdvisor desde cero, y fue hace 4 o 5 años, si no me equivoco, cuando hice el máster. Hoy en España ya hay pues 4, 5, 6. Yo, de hecho, he participado en la creación de uno también. Y en Estados Unidos pues llevan ya varios años, ¿no? Entonces, mi opinión es que son perfiles completamente necesarios, que como decía Antonio, que no os dé miedo porque es que son necesarios, vais a tener trabajo, no vais a tener ningún problema a la hora de colocaros y os animo perfectamente a que hagáis cualquier máster de IEB porque os será de ayuda. Y en el mundo corporativo, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Hace poco pues tuve que analizar ciertas compañías, eran unas 100, 120. O lo haces mediante programación o no lo puedes hacer en un corto periodo de tiempo. Entonces, todo te va a llevar siempre a automatizar, a tardar menos tiempo en hacer las cosas y sobre todo a tomar mejores decisiones. Que yo creo que es de lo que se trata, de que a partir de una cierta información seamos capaces de extraer conclusiones, ¿no? Y yo lo que siempre digo, que a mí me enamoró el mundo de las inversiones porque 2 personas
con exactamente la misma información pueden llegar a conclusiones completamente diferentes o incluso opuestas. Entonces, cuanto mayor formación tengamos a nivel financiero y técnico, o sea, por supuesto que te ayudará a tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Rafa. Y ahora que tú mencionabas tu TFM de final de máster, me acuerdo, hace como 5 o 6 años, hubo un alumno, era ingeniero de telecomunicaciones, que la TFM que presentó había desarrollado un algoritmo que, utilizando las redes sociales, pues correlacionaba o anticipaba el comportamiento de la bolsa en 1 o 2 días. Interesantísimo y además tan eficiente que ya está trabajando desde hace mucho tiempo en un banco. Pero bueno, es un ejemplo más de las cosas que podemos decir, el músculo nuestro, en qué dirección podemos utilizarlo, ¿no? Y la última persona que va a estar con nosotros, bueno, pues es un ex alumno y un fantástico profesor, está trabajando con nosotros como profesor del máster de Bolsa y Mercados Financieros, y es Isaac Pernas. Bueno, el título de Isaac es tan largo que prefiero casi que lo diga él. Es súper importante. Bueno, ha trabajado en banca, ha trabajado en la Sareb y ahora, bueno, pues prácticamente es un auténtico crack de temas. Es ingeniero y os explicará un poco su trabajo, en qué consiste y que le lleva pues a recorrer, medio mundo, no, el mundo entero. Isaac, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No sé si me oís, supongo que sí. Perfectamente. Perfecto, bueno. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es verdad, pero no por ese orden. Yo primero me defino como padre de mis hijos y luego ya después ingeniero y luego ya después en el mundo de finanzas, ¿no? Pero soy ingeniero por vocación, también por familia. Me acuerdo que cuando dije a mi abuelo que iba a ser abogado, casi me deshereda, me dijo, tú tienes que ser ingeniero, como toda la familia. Y dije, bueno, pues nada, pues hagámonos ingenieros. La verdad es que disfruté mucho mi carrera. He tenido la oportunidad de trabajar como ingeniero y descubrí que no era algo que me gustase, pero enseguida descubrí un poco el mundo de las finanzas y acabé estudiando el máster. Y es completamente cierto lo que he oído de mis compañeros. Tenemos una serie de habilidades que no me gustaría decir que son mejores o peores, pero que sí son diferentes. Por ejemplo, yo estudiando el máster dije, anda, pues esto de las finanzas no parece tan complicado, hasta que llegué a macroeconomía. En macroeconomía no me enteraba de nada. Pero tampoco pasa nada porque realmente no me iba a dedicar a la macroeconomía, ¿vale? Me iba a dedicar a cosas que se parecen más a cosas que hemos estudiado en la carrera. Quiero decir, de repente te encuentras con algo que se parece mucho a cálculo numérico. Y dices, anda, que tengo que resolver una integral. Anda, eso lo he hecho desde primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en el proyecto fin de máster. Lo he hecho todos los años. De repente te das cuenta que tienes que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, porque tienes que resolver, por ejemplo, lo que sería el spread de riesgo de crédito. O que, por ejemplo, tienes que resolver una serie numérica para calcular lo que es la cuota de una hipoteca en francés, ¿vale? Bueno, pues todo eso que los financieros le ponen nombres como revolving, como amortización, pues no son otra cosa que unas matemáticas extremadamente sencillas o extremadamente complejas. No hay punto medio. Extremadamente sencillas, todo lo que son matemáticas financieras básicas, no vais a tener ningún problema, pero ningún problema. Es más, os pueden resultar hasta aburridos, si hasta yo he escrito un libro. O sea, quiero decir que no tiene mayor dificultad. Pero luego vais a tener una cosa súper entretenida que son los derivados. Derivados, con la D de derivada, es porque tienen un subyacente que varía y que tú tienes que calcular cosas tan derivadas como tan interesantes como la primera derivada, la segunda derivada, que tienen sus nombres, ¿vale? En finanzas, pero que no es más que eso. Mínimos locales, máximos locales, cosas que nos resultan muy tangibles a los ingenieros, ingeniero industrial, o sea que podéis imaginar que estas cosas a mí me las metieron a fuego y sangre. Pero bueno, luego sales al mundo financiero y tienes muchísimos miedos, porque ves a gente súper segura de sí misma y tú a lo mejor vienes con los miedos impuestos por tu propia formación y lo mal que o lo bien que lo has podido pasar en la carrera. Oye, pues quitaros todas esas cosas de la cabeza, porque vais a llegar a un sitio en el cual las habilidades que tenemos los de las carreras STEM son súper valoradas, porque no las tienen, porque no hacen falta en el sector, pero sin embargo sí que hacen falta las otras habilidades. Vais a empezar a relacionaros con gente como abogados,
como gente empresariales, como economistas, que tienen unas capacidades que nosotros, los ingenieros, no tenemos, pero que no nos hacen falta, y viceversa, que ellos no tienen nuestras capacidades, pero que sí les hacen falta. Vale, yo me acuerdo que el primer sitio en el que trabajé fue Banesto también, como algún otro compañero. Luego también me fui a BBVA, como también algún otro compañero. Luego me fui a Sareb, ya no hay más compañeros. Pero todas las decisiones de cambio las hice yo. O sea, gracias a, creo que mi formación como ingeniero dentro de finanzas, he podido elegir dónde trabajar. Cuando digo he podido elegir escoger o discriminar. Es decir, aquí sí y aquí no. ¿Vale? O sea, en este sector creo que los ingenieros todavía podemos elegir dónde queremos ir. Luego, aparte, me especialicé un poco más porque se me quedó corto todo el tema de lo que era la parte del máster en Bolsa y Mercados Financieros, porque sales súper bien preparado, ¿eh? Pero sales súper bien preparado para trabajar en una boutique financiera que se hacen productos muy chulos, pero para gente que quiere invertir de forma diferente, como un banco que se puede hacer desde retail, cuentas bancarias, hasta cosas tan complicadas como lo que llaman banca de inversión, o puedes trabajar en otros sitios. Hay sitios muy chulos en los bancos, como son las áreas de riesgos, en las cuales los perfiles estadísticos, matemáticos, ingenieros son súper necesarios, porque es ahí donde de verdad que nos lucimos. Pero que no solo eso, que lo digo porque mi carrera luego ha mutado, ¿eh? Quiero decir, yo, por ejemplo, es con la base financiera que me dio el máster, ahora me dedico al mundo inmobiliario. Ahora trabajo en una consultora inmobiliaria. Pero es que no me dedico a inmobiliario solo, me dedico a la terna inmobiliario financiero estadística. ¿Vale? Entonces, todo eso se junta con programas informáticos, todo eso se junta con Big Data y la verdad es que es tan divertido y nos valoran tanto que es verdad que por suerte o por desgracia ahora con lo de la COVID pues no viajo tanto, pero antes es que Luis Ferro sabe que me llamaba y siempre me pillaba o saliendo de un avión o entrando en otro o visitando, por ejemplo, el Banco Central Europeo como hemos hecho en alguna ocasión para darle la visión desde el mundo privado al sector público, que también les hace falta. ¿Vale? Y no sé, yo os animo muchísimo, yo me lo pasé genial en el máster. Lo más duro del máster fue precisamente cosas que no están relacionadas con carácter técnico, como son, por ejemplo, análisis fundamental. Aquí seguramente mis profesores me dirán que cómo puedo decir eso, pero por ejemplo yo lo pasaba fatal, porque eso implica una cosa que los ingenieros nos han deformado completamente el cerebro, que es ir más allá de lo que sería la evidencia técnica o de la cosa real. Tener un sentimiento, tener una percepción, tener un soft skill. Y eso muchas veces pues, se nos quedó en primero o en segundo, o nos lo arrancaron cuando tuvimos que resolver las ecuaciones de Maxwell, o nos lo dejamos en termodinámica perdido. ¿Vale? Pero ganamos otras cosas que vienen muy bien para nuestro día a día. Y no me enrollo más que sé que luego me regaña Luis Ferro. Muchas gracias, Isaac. Muchísimas gracias, Isaac. La verdad es que grandísimas aportaciones por parte de los tres, tanto Rafa como Antonio como Isaac. La verdad es que es un gusto tener por aquí perfiles como vosotros, ¿no? Que en concreto para los que somos más técnicos como para los que estamos en la casa, pues nos hacen ver esto, ¿no? Que el mundo financiero, el mundo financiero requiere de perfiles economistas sin duda, ¿no? Pero también de perfiles técnicos para algunas funciones pues más analíticas, ¿no? Para las que quizás otros perfiles pues resulte más complicado, ¿no? Nosotros dentro de IEB, aparte de que tenéis no solo los dos másters, ¿no? que tenemos aquí, aparte de la dirección de estos másters, ¿no? Tenéis cursos, tenéis programas de especialización, tenéis toda la información en la web, en ieb.es, ¿no? Pero también lo que tenemos es una gran vocación de estar formando profesionales orientados al empleo, ¿no? Esto es, yo creo que desde los primeros años de ejercicio académico, ¿no? Desde un primero de un grado universitario, tanto nuestros alumnos de Derecho como nuestros alumnos de ADE, ¿no? Hasta nuestros alumnos más de posgrado, de másters de Corporate Finance, de International Finance, de Bolsa de Mercados Financieros. Nuestra vocación es la de formar orientado al empleo, ¿no? No formamos, de hecho, yo creo que Isaac lo ha comentado muy bien, no formamos tanto porque
nos gusten las asignaturas, sino porque nos gustan, y esto es importante de cara al alumnado, ¿no? El programa de máster, el programa de curso, el programa de especialización que uno haga, igual que el grado universitario, es un medio, no es un fin. Nadie debe estudiar algo solo porque le guste una asignatura, sino porque le gusta dónde le lleva haber estudiado esa asignatura, ¿no? Y gran parte de nuestro circuito un poco de orientación, preparación, formación y ubicación profesional, pues lo cierra nuestro departamento de orientación profesional, ¿no? Hoy tenemos aquí al director del departamento de orientación profesional, que entre otras cosas también pues ha estado cerca de 25 años en el mundo financiero y pues bueno, desde hace 3 años dirige desde aquí nuestro departamento de orientación profesional y queríamos un poco que nos contara, él es Juan de Lara, y queríamos que nos contara un poco pues a qué se enfrentan, ¿no?, todos estos alumnos que en el día a día, ¿no?, en nuestro departamento de orientación profesional no solo se dedica a nuestros alumnos, sino también se dedica a nuestros antiguos alumnos, ¿no? Gente que hace 1, 2, 5, 10 años, 15 años hizo nuestro programa y que viene, ¿no? IEB es una gran familia, los que han pasado por aquí lo saben, ¿no? Y pueden venir 5, 10, 15 años después de haber pasado por nuestras aulas a pedir orientación profesional y a ubicar, ¿no? Sin duda, los alumnos actuales son los que más usan el departamento de orientación profesional, que saben que lo tienen con las puertas abiertas en su día a día. Pero a mí me gustaría, Juan, que nos contaras un poco a qué se enfrentan y sobre todo cómo actúa, ¿no?, este departamento de cara a ayudar a que no solo estos perfiles, sino todos los que pasan por nuestras aulas, pues tengan esa conciencia de que nuestras aulas son un vehículo hacia un fin, ¿no? Esto es un medio. Muchas gracias, Joaquín. ¿Me escucháis bien? Yo creo que sí. Oye, pues efectivamente yo estoy en el departamento más bonito de esta casa. Lo que vais, espero que muchos de vosotros a comenzar, es una época de transformación. Pasáis de una carrera técnica a un máster aquí que os va a transformar como personas, ¿no? Entonces vamos a ver qué os espera, a qué opciones de empleo os podéis dirigir y luego cómo nosotros os acompañamos, ¿no? Porque, como digo, somos un departamento que lo que hace es, vosotros queréis ser candidatos para las empresas para trabajar y las empresas ponen candidatos, con lo cual os acompañamos en todo ese camino. Estamos hablando en esta sesión y vemos un poco cómo los antiguos alumnos han encontrado empleo y hemos hablado también un poco de la tecnología, de qué va a pasar con toda la transformación digital, con todo el mundo del Big Data y el mundo de la tecnología, probablemente en este sector, en el sector bancario, pues, bueno, ya lo dice todo el mundo, no va a ser lo que es, ¿no? Esta industria tiene que cambiar sus modelos de negocio, fue la primera en cambiar en tecnología y la primera en implementarla y la que va a tener que cambiar sus modelos de negocio y la inteligencia artificial cambiará, ¿no? Si nos ponemos un poco en una pirámide que comentaba antes José María, en la base de la pirámide, cómo va a afectar la inteligencia artificial y la tecnología a este negocio que va a seguir existiendo porque se va a tener que seguir poniendo papel. Este negocio tiene 150 años y va a seguir existiendo, pero el modelo de distribución, la tecnología y la inteligencia artificial cambia la empleabilidad completamente, ¿no? En los puestos más afectados por la inteligencia artificial y la tecnología, probablemente en la base están los trabajos o empleos más rudimentarios, aquellos que son más manuales, que son de más de proceso, y ahí probablemente muchos desaparecerán, ¿no? Según las estadísticas que sabía en una prestigiosa universidad, pues el 90% desaparecerá, quedará prácticamente el 10% de los empleos. Si sois deportistas o artesanos, pues probablemente se pueda seguir teniendo ese tipo de empleo. En un escalón más alto está todo el mundo del análisis. Aquí nos da de lleno en los alumnos que salen del IEB, en vosotros, todos esos alumnos que sabéis interpretar la realidad, interpretar qué está pasando en los mercados y tomar decisiones, o que las empresas, bien sea los retail en su cartera o las empresas en sus balances tomen decisiones, podáis acompañar en eso, ¿no? Y hasta ahora pues somos buenos, sobre todo efectivamente vosotros, sois buenos en números, os gusta manejar datos. Aquí en IEB además podéis usar fuentes de datos como Bloomberg, somos la universidad que más puestos de Bloomberg tiene. Eso en las empresas pues lo valoran mucho porque sois muy rápido accediendo a esas fuentes
Porque, desde luego, vamos, lo sabéis los ingenieros, ¿no? Los ingenieros tenéis que construir puentes, necesitáis datos fiables, ecuaciones. Pues aquí también, en tomar decisiones, tienes que tener datos fiables y que sepáis sacarlos de fuentes como Bloomberg, ¿no? El demostrar esa calidad de datos para tomar esas decisiones, ¿no? Y sobre todo momentos como los actuales, ¿no? Donde tenemos un exceso de liquidez, comentabais en el mundo público, ¿no? Toda la cantidad de liquidez que hay ahora mismo en los mercados, ¿no? Que se pueda sistematizar y poner un poco de orden en todos los análisis de balance. Ahí hay mucho trabajo, ¿no? Sí, pero mucho, en este sentido, mucho se va a automatizar, ¿no? Muchos de los puestos que hoy existen, pues no existirán. A partir de ahí tenemos un escalón igual más alto, todo lo que requiere esa soft skill, es saber entender el mundo, entender que estamos creando productos financieros y aquí en Europa ya no los vamos a crear para gente como nosotros, porque ya cada vez somos más viejos y más pobres. Tendremos que crear para gente que piensa totalmente distinta, ¿no? Como la gente en Asia, ¿no? O los emergentes, que esto toda la entrada de fondos, ¿no? Tenemos que entender ese mundo, tenemos que tener habilidades de soft skill, de storytelling, ¿no? Etcétera, y ahí se automatiza bastante poco, ¿no? Con lo cual, esa es una actitud que os va a hacer más empleables para el mundo que viene. Hay algo que va a ser muy difícil que se automatice por la inteligencia artificial, que es la iniciativa, el propósito y la creatividad. Aquí vamos a la base de la formación, que es algo que creo que en IEB tratamos de hacer todos los que damos clase, y es que no digáis, oye, he tenido tantas horas de matemáticas, tantas horas de derivadas, tantas horas de indicadores, sino que podéis decir que sabéis hacer cosas, que trabajáis con profesionales que están haciendo proyectos reales y vosotros vais a aportar como uno más, incluso los podéis presentar en vuestras empresas. Vais a poder decir que sabéis hacer cosas en este mundo financiero, ¿no? Que creo que esa es la base del conocimiento, nuestra metodología, que es Learning by Doing, y el poder hacer proyectos reales. No cuenta los títulos que tienes, tanto si son técnicos como si no son tan técnicos, sino las cosas que sabes hacer, ¿no? Y eso es lo que se demanda hoy en las entrevistas, ¿no? Cuando estamos diciendo, oye, pues es un ingeniero, tendrá la cabeza muy volada, fíjate qué título tiene. Cada vez importan menos los títulos, y cada vez nos piden en las entrevistas que digáis qué sabéis hacer, ¿no? Y para eso os acompañamos, ¿no? No sé si he hablado mucho, solo he dicho un poco, he querido decir a qué nos enfrentamos y cómo os queremos acompañar desde aquí, desde el IEB, en este departamento, que la verdad que nos gusta mucho ayudaros a que toméis esta decisión tan trascendental, ¿no? Pasa todo por pararse, por pensar, os hemos dejado algunos folletos, os los dejamos luego en el chat, que hacemos oye, ¿qué sabes de la banca o qué sabes de los mercados, además de querer dedicarte a ellos? Y os invitamos a que hagáis parate un momento y piensa que le llamo yo, ¿no? Y digáis, oye, ¿a quién quiero ir yo a trabajar? Vamos a prototipar, vamos a imaginar 3 tipos de empleos que voy a tener: consultoría, gestoras de fondos, tener mi propia fintech, crear un wealthtech o alguna selección, que pongamos eso y que veáis quiénes son los principales actores en esos puestos de trabajo donde os queréis dedicar. A partir de ahí, conocemos qué piden, quiénes son, y os hagáis vuestra lista de a quién os queréis dirigir. A partir de ahí, lo que tenéis que ver es qué les ofrecéis vosotros, cómo os diferenciáis. Les ayudamos desde hacer un currículum, a haceros un pitch, a saber en un ordenador explicarle cómo sois vosotros y que la inteligencia artificial nos esté en medio, a saber cuál es el mensaje, en qué os diferenciáis en un mercado que cada día es más complejo. Y por otro lado, el cómo hacerlo, ¿no? El cómo hacerlo, cómo funciona este mercado de trabajo. Igual que cuando te asomas a los mercados, tienes que entender las reglas del juego. Si todos han puesto largos, no vas a ser tú el que te pongan a corto. Pues aquí tienes que entender esas reglas del juego igual. Tienes que saber cómo funcionan la solicitud de empleo en las plataformas de empleo, que funcionan con inteligencia artificial. No es mandar un currículum, ¿no? Tendrás que saber hacer las keywords, ver el job description y en tu perfil ponerlo igual, tener esa página de LinkedIn, para que esa inteligencia artificial funcione con tu currículum y con tu perfil, ¿no? A partir de ahí, tienes que ver qué más vías de trabajo. Las plataformas ahora mismo viene a ser entre el 15 y el 20% de vuestras oportunidades de encontrar empleo. Es uno de vuestros canales de venta. Pero tenéis otro canal de venta que es potentísimo en esta casa, que es el networking. Gracias a estar en una casa donde lleva 30 años, tenéis acceso
a muchos antiguos alumnos que han estado donde estáis vosotros y que os pueden contar ese sector, esa empresa, esa área de trabajo que queréis hacer vosotros como es. Además, contáis con un departamento de orientación profesional que lleva un montón de años haciendo acuerdos con empresas en el sector financiero, porque es donde hemos nacido, con lo cual os damos esos contactos de esos más de 1.400 convenios que tenemos y 400 empresas con las que nos relacionamos para proponerles tanto perfiles como distintos proyectos. Además, tenéis los profesores que, pues como lo habéis visto ahora mismo, son los primeros en detectar el talento en clase, son los primeros en recomendar y están totalmente involucrados. Y sobre todo ahora, yo tengo que agradecer que en un momento como el que estamos ahora, que es bastante difícil, saben decir, oye, pero en un momento como esta ahora, tienes que tener gente que cuide la cartera. Estos son cojonudos en números. Y eso lo venden en su empresa, ¿no? Y la verdad es que gracias a su apoyo, fundamentalmente, pues tenemos ese 100% de empleo en las carreras de grado. Por último, estarían también acercados al mundo de los headhunters y de cómo podéis hacer una búsqueda directa, aunque esto tiene menos posibilidades. Podéis crearos un sistema de alertas para que por Google os avise de qué está necesitando una empresa, de que podáis saber de qué están hablando, etc. Esto lo hacemos a través de un equipo que estamos a vuestra disposición y espero que os animéis y vengáis aquí a estudiar. No me enrollo mucho más. Quizás queréis hacer alguna pregunta. Si quieres, si os parece bien, a todos, muchísimas gracias, Juan. Pues yo, por extraer un par de conclusiones antes de daros tanto a Luis Fer como a José María el cierre final, que yo creo que dirigís dos de nuestros principales programas, ¿no? El concluir, una de las cosas que ha dicho Juan, muy importantes, en IEB no solo se dispone del Departamento de Orientación Profesional, sino también un poco de esa red, ¿no? Esa red que sí que os animamos desde ya. Hay redes exclusivas del programa de alumni, ¿no? Y también hay redes que están abiertas, ¿no? Y siempre os animamos, ¿no? A que nos sigáis en los perfiles sociales. Tenemos un perfil en LinkedIn donde podéis encontrar además muchísima información al respecto. Tenemos perfiles en Instagram, en Twitter, en Facebook incluso, ¿no? Para que, bueno, pues ahí hay permanentemente sesiones como estas que se anuncian, que incluso se retransmiten en directo, ¿no? Y os pueden ayudar en vuestro desarrollo profesional, ¿no? Os animamos. Todos los que habéis estado presentes en la jornada de hoy recibiréis, pues hombre, yo creo que como tenemos vuestros datos, os podemos ir atendiendo de uno en uno para todo lo que necesitéis, ¿no? Vuestras dudas sobre nuestros programas. No dejéis de preguntar, ahora vais a tener un ratito, si queréis, en directo para hacer alguna pregunta, ¿no? Yo por concluir, ¿no? Hemos hablado de diferentes programas, hemos visto distintos casos, tanto de profesores como de alumnos, ¿no? De perfiles, y yo creo que IEB se enfrenta en los próximos años, ¿no? A dar una respuesta. Es un gran sitio, seguramente por parte de lo que ha dicho Juan, pero también un poco por cómo enfocan los programas, yo creo que sus procesos formativos, ¿no? Se enfrenta a no preparar exclusivamente para que nuestros alumnos tengan una fila en el currículum, sino preparar para que puedan aportar valor al mundo de la empresa, ¿no? Yo creo que esa es un poco nuestra intención, ¿no? A vuestra disposición un montón de profesionales. Y yo, sin más, quería, si queréis, tanto Luis Fer, si quieres tú primero y después José María, un mensaje un poco resumen para nuestros oyentes técnicos, ¿no? Para animarles a que ya sea aquí, hombre, preferiblemente estamos en la casa, ¿no? Pues aquí, ¿no? Pero que sepan que con perfiles técnicos, ¿no? Se puede tener futuro, no, mucho futuro en un sector como son las finanzas, ¿no? A mí, al hilo de un comentario muy generoso que ha hecho Antonio sobre mí, bueno, él sabe que yo le contraté y él ha dicho que puse una parte de mi cuerpo encima de la mesa. La cuestión es, lo que él no sabe es que un mes antes, yo tuve una reunión de área mayorista, pues nos sentábamos con el consejero delegado del banco y entonces yo le planteé un programa para bueno, pues reubicar puestos dentro de la sala de tesorería, incorporar gente, tal. Y básicamente el punto clave es que quería incorporar
a ingenieros o matemáticos a todas las mesas operativas, a absolutamente todas las mesas operativas. Le di mis razones, etcétera, etcétera. La respuesta en aquel momento de mi consejero delegado fue: ¿y tú para qué narices quieres esa gente? Es decir, no entendía absolutamente nada, nada. Y bueno, pues como bien dice Antonio, pues tuve que poner semejante parte de mi anatomía, pues encima, pues para que me lo permitiese. 6 años aproximadamente más tarde, ya no teníamos ese, en fin, tuve un nuevo director general que luego casualmente llegaría a ser consejero delegado del banco para el que trabajaba. ¿Y sabéis lo que era? Ingeniero. ¿De acuerdo? Entonces, esto me suena un poco como el debate del cambio climático. Hace 30 años los que hablaban del cambio climático pues eran unos zumbaos, unos frikis. Ahora el que lo duda es el friki, ¿de acuerdo? Entonces, en esto pasa un poco parecido. Hace bastantes años incorporar ingenieros matemáticos a equipos de mercados, de gestión de carteras, etcétera, etcétera, era una absoluta insensatez. Y yo creo que ahora absolutamente nadie duda de que eso es la palanca, unir los equipos, gente que domine la economía, gente que domine con capacidad analítica. Como antes he dicho, el pensamiento abstracto es fundamental en nuestro mercado y sobre todo porque lo puedes aplicar a tantos campos como habéis visto con Isaac, con Rafa, con absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la enorme fortaleza que tenéis y, por supuesto, no es que sois bienvenidos, es que sois necesarios. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Fer. Y José María, si quieres, para cerrar un poco. Bueno, pues ya después de tanta intervención brillante, quiero agradecerle a Rodrigo su punto de vista. Después, poco más se puede decir. Yo lo que diría para terminar, si lo que intentamos es casar el mundo técnico, mundo científico con el mundo financiero, es que a veces un número por sí solo puede decir poco. 7%. 7% es un número que se puede llegar de muchas formas, pero al final, a lo mejor, poniendo en un contexto financiero, tiene mucho sentido. Por ejemplo, una TIR de un proyecto fotovoltaico del 7% en España puede tener mucho sentido. En China, igual no, porque en China solamente el coste financiero del proyecto está por encima del 7%. Hablar, por ejemplo, de una 10%. Un ROE, una rentabilidad del accionista del 10%. Pues, hombre, eso está muy bien y parece ser que el 10% es el coste del accionista, el coste de los recursos propios que tiene que tener la banca. Lamentablemente, ahora toda la banca española está por debajo del 10%. Bankinter creo que es el que está con mayor rentabilidad y debe estar en torno al 6 o al 7 o cerca del 10, por ahí andará. Pero, ¿qué pasa? Hay unas expectativas. Esas expectativas también se pueden cuantificar. Se puede hacer una valoración, se puede aplicar fórmulas que tienen no solamente números, finanzas, y al final se puede ver que a lo mejor si el ROE del BBVA está por debajo ahora del 10%, en 3 años puede estar por encima. Y eso a la larga se transformará en mayor precio de la acción. ¿Qué significa esto? Que los números por sí solos tienen poco sentido, pero cuando le damos conocimiento técnico, en este caso financiero, pueden tener mucho sentido. Y yo animo a aquellos que le quieran ver significado a los números, significado financiero, que vengan a nuestro máster o bien de bolsa, aquí no nos hacemos competencia entre nosotros, o de corporate, pero bueno, eso ya es una lección que tenéis que hacer vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, José María. Muchas gracias, Luis Fer. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias tanto Rafa, Isaac, Antonio. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo doy paso si alguien tiene alguna pregunta. Nos habéis ido comunicando por escrito, incluso antes del programa, algunas de vuestras dudas que hemos intentado además aclarar en la presentación. Y luego, pues si alguien tiene ahora en directo, aprovechar que tenemos aquí tanta gente, pues puede hacerla ahora simplemente abriendo el micro, por favor, levantando. No sé si sabéis utilizar Teams, si sabéis utilizar la mano, pues fenomenal. Y si no, pues ir abriendo micro de uno en uno si tenéis alguna duda. César, creo que César ha abierto el micro. No sé, César, si tienes alguna duda. O si simplemente se ha abierto el micro. Yo no sé si no se te escucha, César. Si queréis utilizar también el chat, si por lo que sea no
no se os activa el micro. Si alguien más tuviera, yo tengo aquí la lista de participantes, si queréis levantar la mano, si queréis abrir el micro, fenomenal. Si no, ya sabéis por qué os habéis apuntado a través de un link, bueno, que estamos a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. Yo sin más aprovecho, hemos tenido muchísima afluencia ya en los últimos minutos. Algunos de vosotros ya incluso habéis escrito que os teníais que marchar y tal, porque os habíamos dicho que sería una horita. Agradeceros a todos los asistentes la asistencia a la jornada y emplazaros para las siguientes, ¿no? Yo creo que a través de redes sociales, sobre todo perfiles como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ahí vais viendo todas las jornadas que tenemos. Tenemos pues prácticamente todas las semanas 2 o 3 sesiones de una o de otra temática que os puede ayudar, sobre todo para los que estéis pensando qué estudiar, cómo reorientar vuestro futuro profesional o cómo dar un impulso, ¿no? Agradecer a todos los, tanto ponentes como asistentes, de parte de IEB. Cualquier necesidad que tengáis también nos tenéis en la web, ieb.es, y muchísimas gracias a todos. Gracias.